En el año 81 ingresé a hacer el servicio militar obligatorio. Como me había presentado un par de días tarde, porque me dijeron no te presentes porque vas a parar al sur. Presentate tal y tal fecha que quedás en Citibel, cerquita de donde vivía yo. Entonces, bueno, yo hago eso, me presento. En vez de presentarme el 14 de marzo, me presento el 23 de marzo. Cuando me presento en el Distrito Militar La Plata, de ahí ya me entregan una carta que decía que tenía recargo de servicio por presentarme tarde. Pero, bueno, el recargo de servicio no era nada porque igual quedaba, si bien no quedé en Citibel, quedé en la ciudad de La Plata a hacer el servicio militar, en el Regimiento 7 de La Plata. Que el Regimiento 7 de La Plata, vos que viviste, estaba ahí atrás a 5 o 6 cuadras de la Catedral, por 51 y 19. Sí. O sea, que quedaba cerquita de mi casa, igual a 20 kilómetros, cuanto mucho. Ahí hice el servicio militar obligatorio con el recargo de servicio. Y ya en el 82, en lo que era el 82, en el mes de marzo, habían incorporado la clase nueva, la clase 63, y la clase 63 estaba haciendo las maniobras en Ezeiza. Y me quedaban 15 días de colimba nada más. Ya era, como se dice, como se decía en ese momento, que ya era colimba viejo, y estábamos en la custodia del regimiento hasta que llegaran los colimba nuevos para que nos den la baja a nosotros. Bien. Y bueno, un día nos levantaron o sea, nos levantamos, hicimos diana como todos los días y bueno, ahí nos enteramos que habían tomado, o sea, Argentina había recuperado las islas. Y de ahí en más, bueno, se empezó que los soldados nuevos tenían que volverse de Ezeiza al regimiento, que empezaron a salir las cartas de llamada a convocar los compañeros que habían salido a los 6 meses, 9 y a los 12 meses, ¿viste? Van dando bajas. Y incorporaron toda la clase 62 y entre que incorporaron la clase 62 al total, hicimos 2 veces, fuimos al regimiento A3 de la Tablada como maniobras de preparamiento, de preparación, nos llevaban a la Tablada, 2 o 3 días nos traían y así nos tuvieron hasta que nos llevaron a Malvinas. ¿Te avisaron que te iban a llevar a Malvinas o fue como te dijeron que era una prueba piloto? No, 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 no. O sea, a nosotros, o sea, yo hablo por mí, ¿no? A mí no me avisaron, ni me preguntaron si quería ir. O sea, hicieron, cuando estaba toda la clase incorporada, ya cuando mandaban las cartas de llamada, que nosotros mismos íbamos a llevarle las cartas a nuestro compañero a su domicilio para que se incorpore, que tenían que traer calzoncillo largo, camiseta, o sea, ropa de abrigo, porque no se sabía, o sea, íbamos a quedar encuartelados, no se sabía lo que iba a pasar. Hasta que el martes, ¿eh? Sí, bueno, martes 13 de abril, nos habían hecho preparar ya de la mañana, habían hecho preparar bolsón, portaequipo, todo, nos entregaron el armamento con municiones, todo, pero, o sea, era un día común y estábamos todos ahí, no sabíamos qué es lo que iba a pasar, ¿no? Y a las 4 o 5 de la tarde empezaron a entrar los micros que hacen, o sea, que todas las líneas de micro de La Plata, ¿viste? Empezaron a entrar distintos micros, distintas líneas y no entendíamos nada. Y se empezaron a preparar los camiones de todo y nos cargaron en los micros y nos llevaron al Palomar. O sea, sin previo aviso, sin nada. Del Palomar llegamos a la tardecita, casi noche. La madrugada del 14 ya nos embarcan en un Boeing sin asientos a Río Gallego, que llegamos el 14 a la mañana a Río Gallego. Y de ahí, el mismo 14 a la tarde nos embarcan en un Hércules que salía para Malvinas. Eh, Ahí nos enteramos que íbamos a Malvinas. ¿Cómo fue ese momento que pisaste tierra de Malvinas? Bueno, te cuento que me quedó, me quedó una. Cuando el Hércules empieza a carretear en Río Gallego, eh, no llegó a cabecera de pista que se pararon los motores, se quedó sin, no tenía la suficiente corriente, se ve que había un problema con las baterías y yo, bueno, quedamos de
14 para 15 en Río Gallego, y recién el 15 nos embarcaron de nuevo en el Hércules y nos llevaron a Malvinas. Cuando pisamos Malvinas, vos que conocés la Patagonia, era lo mismo. O sea, si bien estábamos en un lugar que no conocíamos, el clima era otro, pero en ese momento no, estábamos en Malvinas. O sea, habíamos llegado el 15, le habían tomado el 2, o sea, lo que se había comentado, lo que nosotros habíamos escuchado, que habían entrado en combate y todo, ya cuando llegamos nosotros estaba todo tranquilo, o sea, no había, digamos, problema ninguno. O sea, llegamos al aeropuerto viejo de Puerto Argentino y desembarcamos ahí, y de ahí tenés más o menos unos 15 kilómetros para llegar al pueblito de Puerto Argentino. Y con el bolsón portaequipo, el armamento todo, nos hicieron caminar del aeropuerto a Puerto Argentino, el mismo 15. Nos llevaron a lo que era el hipódromo en Puerto Argentino, y la primera noche nos hicieron dormir sentados en un galpón que se ve que tenían para en el invierno tener las ovejas, protegerlas de la nieve o alimentarlas. Ahí dormimos la primera noche, todos sentaditos, uno al lado del otro, como podíamos, dormimos ahí. Y recién al otro día llegó la orden a la mañana de dónde nos tocaba estar. Así que, bueno, el otro día a la mañana fue de nuevo agarrar el bolsón portaequipo y salir de Puerto Argentino para el lado del estrecho San Carlos. Nos tocó la cima de Monte London. Bueno, llegamos a las posiciones. Yo estaba con 2 soldados y un cabo primero, que era mi jefe. Nos tocó, no, si bien estábamos en la cima del monte, no en la primera línea, sino que estaba la primera sección, la segunda sección y la tercera sección de la compañía B del Regimiento 7. La primera sección estaba bien en la cima, nosotros estábamos unos 50, 60 metros atrás, también parte de la cima, y después hacia abajo del monte estaban todas las posiciones como de avanzada, que ahí estaban todos nuestros compañeros también, que ahí ellos estaban en Pozo de Zorro. Yo tuve la suerte de por lo menos dormir en carpa, ¿no? Y en una parte alta donde, si bien hay turba, todo el terreno es húmedo, dentro de todo la llevé dentro de todo bien con ese sentido, porque no era muy húmedo el sector donde yo estaba, si bien es todo húmedo, ¿no? Pero dormíamos en carpa. Era normal, o sea, fue llegar a la cima, armar la carpa, acomodar todo, si bien era algo nuevo, pero era bueno. En su momento parecía como que, qué sé yo, había sido de campamento, o sea, como para que vos tengas una idea, armaste la carpita, le hiciste la zanjita alrededor, preparaste todo. Si bien uno estaba en Malvinas y estaba armado porque porque se preveía que Inglaterra nos iba a quedar con los brazos cruzados, ¿no? Pero bueno, uno, qué sé yo, somos distintos todos y uno por ahí la vivió de una forma, otro de otra. O sea, y ahí pasamos, bueno, el primer día, el segundo día, y todos los días igual nos levantábamos, preparábamos posiciones, llegamos a hacer una especie de, nosotros decíamos covacha, que donde podíamos, lo cerramos todo con piedra y turba, le pudimos hacer un techo, y donde durante la noche podíamos prender algo de fuego para calentar agua, para tomar algo caliente, porque para que no se vea todo, o sea, ya estaba todo para que no se vea por si el enemigo venía. Y bueno, ahí estuvimos hasta que empezaron a transcurrir los días, ¿no? Empezaron a pasar los días. Íbamos teniendo alguna información de que Inglaterra se estaba preparando, que Inglaterra ya partía, que venían navegando, y que todo lo que se hablaba, ¿no es cierto? Nosotros algo de información teníamos. Y hasta que cuando ellos llegaron y se pusieron cerca de las islas, y empezamos a tener el bombardeo naval de ellos.
Entonces ahí, bueno, ahí ya cambió un poquito, o sea, si bien estábamos preparados para eso, pero bueno, ya empezó a cambiar lo cotidiano, ¿no es cierto? Porque vos estabas, ponele, descansando la noche que no te tocaba guardia, nos tocaba guardia cada 2 o 3 horas y por ahí estabas descansando y escuchabas el proyectil, escuchabas que cuando salía y escuchabas el silbido y bueno, tenías que salir de la carpa y buscarte una protección. O sea, buscar la protección del monte donde estaba. Tiraban de este lado, bueno, bajarnos y escondernos al otro lado entre medio de las piedras porque no nos quedaba otra. Y bueno, eso ya se hizo algo cotidiano que después ya uno convivía con eso, escuchaba el ruido de la explosión, el silbido y más o menos uno ya por el silbido más o menos sabía para dónde podía ir, entonces ya nos habíamos acostumbrado como vos te acostumbras en la ciudad con los autos, las bocinas, las sirenas, ¿no es cierto? Y fueron transcurriendo los días así hasta que llegó el 1 de mayo y hicieron el ataque al aeropuerto de Puerto Argentino. Este, ¿Qué de lo- pasaba por tu mente en esos momentos? ¿Recordás qué pensabas puntualmente? no, la verdad que no. Si te digo que pasaba en ese momento por mi cabeza, te miento. Eh, o sea, ya te digo, o sea, uno vivía el día a día, estaba ahí, no teníamos otra cosa que hacer que prepararnos y esperarlos, porque decían que ya estaban, que estaban, bueno, llegaron, se hicieron notar que habían llegado, eh, y bueno, estábamos preparados, no sé si estábamos preparados para una guerra, no, no estábamos preparados para una guerra. Nosotros, yo al menos no, no. Me había tocado el servicio militar y bueno, me tocó Malvinas, ¿no? Y bueno, como te estaba contando, el tema del 1 de mayo, de cómo venían los días, que recién habían llegado los ingleses y hicieron notar la llegada. Y bueno, el 1 de mayo, yo en la parte que estaba en Monte London, veía el pueblito más o menos a 15 kilómetros, o sea, de noche se veían las luces y de día se veía algo así y se veía el pueblo, ¿no? Y bueno, el 1 de mayo, no te puedo decir 4, 5, 3 de la mañana porque no tenía noción de la hora que era. Se escucharon sobrevolar los aviones, no sabíamos si eran aviones argentinos o ingleses. Se escuchaban aviones pesados por el ruido y se vio en lo que es la parte del aeropuerto, que si bien uno a tanta distancia, ya el aeropuerto eran 30 kilómetros, eran 15 al pueblo y 15 más al aeropuerto, se vio así como si fueran fuegos artificiales, ¿viste? Una cosa impresionante, yo justo estaba de guardia, un ruido, unas explosiones y bueno, fue justo que atacaron el aeropuerto. Los ingleses con sus aviones pesados, si yo te digo el avión que era, te voy a mentir. Y bueno, ahí es como que dijeron, seguimos estando y queremos las islas, ¿no es cierto? Porque estaban demostrando continuamente con lo que venían haciendo. Fue un ataque terrible que hicieron al aeropuerto de Puerto Argentino. La verdad que fue una madrugada que la gente que estaba en el aeropuerto la pasó muy mal porque no se lo esperaban, ¿viste? Podía haber uno de guardia, dos de guardia, pero los demás estaban todos descansando, era una hora que todavía estaban todos descansando. Y fue la verdad que algo horrible. Y bueno, después del ataque ese, bueno, siguieron sus cañoneos cotidianos de día, de noche, pues ellos a cualquier hora, día, no tenían día, ellos te tiraban aviones que sobrevolaban, helicópteros y bueno, los días fueron pasando del primer ataque que hicieron ahí el 1 de mayo hasta que hicieron cabecera de playa en San Carlos, que ahí tengo otro problema, que no, no tenía noción de las fechas, es algo que no lo tengo grabado, no, no lo tengo grabado eso. E hicieron la cabecera de playa y bueno, después se empezaron a mover por todo lo que era la isla y bueno, llegaron y hicieron lo que ellos venían a hacer, para lo que ellos están preparados, ¿no es cierto? A mí me tocó
eh, cuando atacaron al Regimiento 4 Corrientes, que estaba en un monte ahí cerquita nuestro, fue algo terrible lo que hicieron, se escuchaba impresionante lo que se escuchó, el tiroteo, pero fue algo terrible. Y bueno, los días seguían transcurriendo y escuchar ráfagas de ametralladora, aviones, ver como se veía en la bahía de Puerto Argentino, viene un avión argentino, se ve que pide pista porque venía averiado y pide pista, y cuando pide pista le dicen que se descarte los tanques de combustible. Los aviones aparentemente pueden descartar los tanques de combustible, así aterriza y no tiene problema. Resulta que cuando pasa por Puerto Argentino, que tira los tanques de combustible, que uno ve que algo cae, a 15 kilómetros uno ve que algo cae, la artillería nuestra lo derriba. Porque bueno, estás en una guerra, no se sabía, no había buena comunicación y bueno, eso lo vivimos. Y son cosas, viste, que te quedan grabadas. Y bueno, después de ver de donde yo estaba, en la cima, de ver así en la parte de la bahía de Puerto Argentino, que vos escuchabas ese ruido y escuchabas el avión pesado, mirabas a ver dónde veías el Hércules que entraba. Y donde veía el Hércules, como yo estaba muy arriba, yo lo buscaba arriba, pero en realidad venía abajo. Venía entre medio de los montes, venían volando más o menos a 6-7 metros de altura del piso, para poder entrar y aterrizar en Puerto Argentino para no ser captado por los radares ingleses. Eso lo vimos muchas veces, los Hércules. Nosotros estábamos en la cima, como te digo, y verlo, viste, mirar y no verlo, pero verlo allá abajo, verlo. No, bueno, nunca uno se iba a imaginar que iba a vivir una cosa de esa, ¿no es cierto? Y bueno, los días pasaron. Los ingleses, como lo que se comentaba, pues no teníamos buena información, los ingleses iban arrimando, que iban tomando, que habían entrado en Darwin, que habían entrado en Ganso Verde, bueno, que ya tenían su cabecera de playa, y los días transcurrieron, eran días normales, si bien uno estaba, qué sé yo, por ahí no tomaba la noción de lo que estaba sucediendo, ¿viste? Qué sé yo, no sé. Y ¿Qué hablaban entre ustedes? Cuando dialogaban, cuando o se ponían a debatir, momentos así puntuales que tenían un ratito que podían pensar un poco. mirá, ¿qué hablábamos? Te podés imaginar que a 31 años no me acuerdo mucho, pero siempre estábamos tratando de la posición que teníamos, porque más o menos sabíamos por dónde podían entrar los ingleses, porque ya estaban, reforzar la posición, ¿viste? Siempre buscar la manera, y estar atentos, alerta, o sea, se charlaba, pero si te digo de qué, por ahí al mediodía, o sea, eh, ¿cómo te puedo decir? Estábamos continuamente trabajando durante días. Nosotros con la persona que estábamos con el cabo primero, podíamos descansar todo. Que a muchos compañeros no le pasó eso. O sea, los tenían todo el día y parte de la noche también y no le dejaban suficiente descanso. Si vas a una guerra no podés estar sin dormir, sin comer y sin nada. Y eso fue lo que pasó. Yo pude muchos compañeros que no lo dejaban descansar, lo tenían que descansar. La comida no llegaba, no me llegaba a mí, no le llegaba, no nos llegaba, nos llegaba una sola ración por día, que venía a cualquier hora, no sabíamos ni la hora que era. Y ya para cuando llegaba era una sopa que era caldo y una sola vez al día. Con el cabo primero que algo conseguía y siempre consiguió yerba y bueno, entre que el mate y algo que conseguía, algún pedazo de pan duro, porque la verdad, ¿viste? Y bueno, más o menos la llevábamos y como te digo, si me preguntás de nuevo, no me acuerdo qué es lo que charlábamos, pero bueno, ¿viste? ¿Qué sé yo? Son momentos que no me quedaron grabados, esos. Me quedaron grabados muchas imágenes, muchas cosas, pero eso no. Eh, bueno, los días fueron transcurriendo y
¿Pudiste estar en contacto con tus afectos en algún momento? ¿Enviaste cartas? ¿Te enviaron? ¿Te llegó algo? Sí, pude enviar un par de cartas hasta antes de junio. Las cartas las pude mandar. Yo de lo que fue de los 64, no, 64, 74, 70 días. de los 70 días que estuve en la isla, pude, de donde estaba, pude bajar a Puerto Argentino solamente una sola vez. Yo no bajé nunca de donde estaba a Puerto Argentino. No nos permitían, no nos llevaban. Este, y siempre había algún suboficial que bajaba con algún soldado a hacer algo. Y entonces bajaba y pasaba y le mandábamos las cartas. Recibí un par de cartas. Eh, Me han mandado encomiendas, me han mandado de todo un poco, pero nunca recibí nada. Yo he recibido algunas cartas, he recibido una carta de ella, he recibido una carta de mi vieja, pero lo que eran encomiendas, como se mostraron siempre en la tele, que esto es para nuestros soldados que están bien alimentados, yo nunca recibí nada. De lo que mandaron nunca recibí nada y nunca me devolvieron nada. No sé ni dónde fue para todo eso, ¿no es cierto? Pero sí, cartas sí y pude mandar algunas. La última carta, va, al último no se podía mandar cartas, se podía mandar telegramas. Entonces yo en la solapa de un sobre escribí, anoté 2 o 3 direcciones para que cuando baje manden, o sea, con esa dirección de ponerle estoy bien y ya está, porque era, y como justo empezó si digamos, en Puerto Argentino, ya estaban llegando a Puerto Argentino los ingleses y empezó, como nosotros decimos, el quilombo en Puerto Argentino, eh, quedó en el correo esa solapa. Y eso fue lo que mandaron, o sea, sin nada. Llegó la solapa del sobre con las direcciones y nada más. Este, Esa fue la única la comunicación que yo tenía con ellos, ¿viste? No, otra comunicación no tenía. Este, y este, ¿cómo sigo ahora, no? Este, Porque los últimos días fueron tan duros para nosotros allá. Eh, o sea, yo le digo duro es eh, a lo difícil que se nos hacía ya con los últimos días, con el bombardeo de los ingleses, con los ingleses aproximándose a las posiciones nuestras, que sabíamos que los teníamos porque estaban llegando, que no había comida, que era todo, viste, que bueno, que eran tan difíciles que, viste, ya al último uno no tenía, yo no tenía conciencia ya ni de los días ni de nada y de lo que habían mandado y nada. Los días siguen pasando y llega el 11 de junio, un día normal, un día cotidiano de ver qué teníamos que preparar, de que acomodar las cosas y estar siempre atento, viste, de tratar de tener el armamento limpio, porque en su momento el arma era lo único que uno tenía. Y, y sus compañeros, y sabíamos que ya estaban y que íbamos a tener que pelear, pues no nos quedaba otra, o sea, pelear por nuestras vidas, porque era pelear por nuestras vidas. Y el 11 de junio yo estaba de guardia, me tocó la primer guardia, y yo calculo que fue entre las 10 y las 11 de la noche, de la primera sección sale una bengala roja, y era que ya habían atacado. Le aviso al cabo primero con el que estábamos, entonces tomamos posición y los ingleses habían llegado a la primera sección, a la cima de Monte London. Habían pasado por el campo minado y habían pasado por arriba la avanzada. Y quedaron, cuando toman la primera sección, que la primera sección la toman al guardia y todo, se apoderan de las armas que había de nuestras ahí, a las antiaéreas y eso,
Y bueno, ahí empezó que muchos compañeros tuvieron lucha cuerpo a cuerpo. Era todo como un descontrol, porque nuestros compañeros de abajo tiraban arriba, porque los ingleses habían pasado, habían quedado algunos en la cima y otros en la mitad. Entonces se tiraba de abajo para arriba y de arriba se tiraba para abajo. Era un terrible descontrol porque no sabíamos bien cómo era, porque de la primera sección estaba 70, 100 metros, ponele, y estaban tirando para la segunda sección, entonces no entendíamos nada. Pero claro, el tema era que los ingleses ya habían tomado, los paracaidistas habían tomado. No solo habían tomado los paracaidistas, y es algo que nunca lo dicen los ingleses y a muchos les molesta que por ahí cuando yo lo digo, también estaban los gurkhas, los nepaleses. Que viste que los ingleses siempre los tienen a ellos y los llevan a todas las guerras. Y bueno, así que tomaron la primera sección, tomaron prisioneros y nosotros estuvimos en combate de las 11 de la noche hasta las que empezó a amanecer. Si te digo la hora que empezó a amanecer allá, el 12 de junio, te miento. Así que estuvimos combatiendo con y no pudimos frenarlos, no pudimos tenerlos ahí y tuvimos que replegarnos. Caíste como prisionero, Raúl. No, ¿No? no. Ahí no caí como prisionero. En una de cuando estábamos en la posición, te vuelvo un poquito para atrás. Antes del amanecer, nosotros estábamos con el cabo primero Abaca, un soldado, un compañero, nosotros decíamos el Tano, Fiorebelo, Sánchez Carlos, Benítez Ángel, y no me puedo acordar del otro muchacho que estábamos. Y estábamos, fue a la madrugada, estábamos todos así en una posición tapados, ¿no es cierto? Así, y se hizo como un silencio, y se escucharon un par de tiros y se hace el silencio, ¿viste? Entonces uno no sabe lo que pasa porque la verdad que no entendía nada, uno no entendía nada, estaba ahí, le tocó estar ahí y punto, ¿viste? Y bueno, se escuchan un par más de tiros y Benítez Ángel estaba estaba a mi derecha al lado mío y levantó un poquito la cabeza para mirar arriba y solamente lo que le quedó afuera de lo que nos estábamos resguardando fue prácticamente la cabeza nada más, ¿viste? Y miró y no se veía nada, de noche, bueno, no se veía nada, no se sentía, no se escuchaba nada, y le quedó la cabeza afuera y se puso a destrabar el fusil, pues se le había trabado el fusil. Y en eso se escuchan un par de tiros y el que cae. Bueno, cayó y nos dimos cuenta que le habían pegado un tiro en la cabeza. Se ve que tenían ellos tenían francotiradores y venían con unos larga vista, unos prismáticos que eran de visión nocturna, que venían con una batería que ellos podían, los encendían y vean de noche como si fuera de día, o sea, ellos los encendían y tenían uno, cada soldado, o sea, cada militar inglés tenía uno para usarlo, ¿no? Y entonces ellos, claro, ellos miraban y a 60, 70, 100 metros veían todos como, o sea, veían la silueta, veían el movimiento. Y parece que lo captaron y bueno,
le pegaron un tiro ahí no, no pudimos hacer nada. eh, lo único que pudimos hacer fue acomodarlo en la posición y empieza de nuevo el combate. Entonces ya cuando amanece, el cabo primero dice, bueno, no nos queda otra, vamos a tener que replegarnos, no podíamos hacer nada. Ya uno no tenía fuerzas, ya no tenía ganas de seguir peleando, sinceramente. O sea, yo siempre hablo en mi persona. Y entonces el cabo primero da la orden de irnos replegando de a uno y teníamos, de la posición donde estábamos, teníamos más o menos, teníamos una pequeña loma, había que llegar, correr en zigzag 10-15 metros, tirarse copa a tierra y en 15-20 metros estábamos del otro lado, o sea, ya estábamos un poquito más cubiertos de eso, si no teníamos ningún inglés en los costados, ¿no? Entonces el cabo primero nos va dando la orden, me hace poner el fusil en la espalda, 2 valijines de municiones y nos hace preparar. Y porque teníamos, Sánchez Carlos tenía una ametralladora, una ametralladora automática, entonces él iba a ser el último que iba a salir de la posición. Entonces, bueno, me dice el cabo primero, bueno, salí, zigzag, yo salí, paré como a los 50 metros cuando yo estaba del otro lado, no, me olvidé de todo, o sea, es como que uno se quería ir de ahí, me quería ir de ahí. Así que salí, cuando llegué al otro lado, que ya estaba cubierto, esperé ahí y bueno, cuando llegaron el cabo primero, Sánchez, Carlos, el Tano Fiorevelo y el otro muchacho, nos empezamos a replegar y empezamos a bajar de Monte London para lo que sería, llevo un poquito la memoria, Moby Bruno, Will y cuando llegamos a Will Wright nos encontramos con parte del regimiento 7 y bueno, nos quedamos ahí. Nos quedamos ahí y esperamos el siguiente ataque. A la noche volvieron a atacar de nuevo. Y así fueron transcurriendo los días hasta que el día 13 nosotros, el cabo primero directamente, como estaba al mando nuestro, nos hace ir directamente para Puerto Argentino porque nos fueron acorralando que nos llegamos a Movibru. Y estaban cerquita a Movibru ellos y nos hacen ir, el cabo primero dice, ya vamos para Puerto Argentino. Cuando vamos entrando a las calles de Puerto Argentino, viene la contraorden que tenemos que volver de nuevo al frente. Ya te digo, del 11 ahí era día 13, sin comer, sin dormir, sin tomar agua, sin nada. El frío era cada vez peor, empezaba a nevar. Y bueno, nos mandaron de nuevo al frente. Estuvimos combatiendo hasta el 14 a la mañana, hasta que no lo pudimos contener. O sea, nos superaban en hombres, sus armamentos eran más modernos que los nuestros. Ellos se ve que estaban bien preparados, bien alimentados, ¿no es cierto? Ellos se habían instruido, habían estudiado y se habían preparado para las guerras. Nosotros no. Muchos de los suboficiales y oficiales nuestros que se prepararon para eso demostraron que fueron más cagones que muchos soldados, porque es la verdad. Lo siento si a alguna le molesta, pero hubo muchos oficiales y suboficiales que desertaron, que después eso lo tapan todo, ¿no es cierto? Fueron muy cagones porque tuve compañeros en Montelondo estaqueados. O sea, en una guerra no podés estaquear a un soldado.
y menos en Malvinas con el frío y todo, y desnudarlo, estaquearlo y ponerle un poncho plástico arriba. Entonces, cuando nosotros empezamos a entrar a las calles de Puerto Argentino, que ya estábamos prácticamente, o sea, ya estaba todo, ya se había terminado todo. Cuando llegamos a Puerto Argentino nos enteramos que Menéndez había firmado la rendición. Para cuando nosotros entramos, él ya había firmado la rendición, nosotros habíamos estado luchando y todavía del otro lado, en la cabecera de la playa, se seguía peleando y el señor había firmado la rendición. Una parte que entramos a Puerto Argentino es algo loco y está en la tele, vos lo podés ver que muchas veces lo pasan. Entramos nosotros del lado derecho con el armamento, con los fusiles cargados, con municiones, y del otro lado de la calle, que las calles allá son angostas, no son muy anchas, tendrán ponerle 5 metros, están hechas de cemento. Del otro lado de la calle ya venían los ingleses caminando con nosotros al lado nuestro y ellos venían también armados. O sea, vos fijate que ya al último cómo estábamos, no solamente nosotros, ellos también. Y bueno, ahí quedamos en Puerto Argentino hasta que nos suben al Canberra, que es el barco, como se dice, Un buque. Sí, pero bueno, Lo habían acondicionado para buque hospital. claro, y Era bueno, transatlántico, eso. sí. Entonces, de noche, con las barcazas que ellos tienen y los remolcadores, de noche del puerto de Puerto Argentino nos embarcaban en las barcazas esas, nos llevaban al buque, que no sabemos lo que era, porque era, si bien una noche oscura, mucha neblina, y llegabas al lado del barco, veías no muchas luces, pero se veía una cosa así inmensa, mirabas para arriba, una cosa inmensa, terrible, no sabíamos ni qué era, ni dónde íbamos, ni nada. Nos suben de noche al Canberra y nos llevan. Yo perdí la noción, no sé si a mí me subieron el 15 a la noche o el 16 a la noche y llegamos a Puerto Madryn el 19. Y el del 19 sí me acuerdo porque siempre que hablamos de Damián Cataldi, que él vino del Canberra también, me dice que llegamos a Puerto Madryn el día 19. Cuando subimos al barco, al Canberra, la atención de los ingleses fue, había soldados de ellos sentados y pasabas, no sé qué es lo que notaban, cordones de borcego nos teníamos que sacar, cinturones, o sea, todo lo que podía a ellos, uno hacerle daño a ellos, nos hacían sacar. Después nos dieron una especie, un vasito como un caldito con un pancito y otros nos iba ubicando por camarotes. Los camarotes sin colchones, o sea, los elásticos, y bueno, esa noche fue así. Al otro día a la mañana nos hicieron salir, nos llevaban de a 2 o 3, 4 a veces, nos hicieron duchar, arriba del barco con agua caliente. Después al mediodía nos dieron de comer, nos daban 2 comidas por día en el barco. Después de 64 o 70 días de estar en la isla, era la primera vez que me podía bañar. La primera comida decente que tenía en varios días, porque bueno, los primeros días más o menos había sido que después del 15 cuando llegamos, más o menos uno se le... Pero ya después la comida, te puedo imaginar, yo con 70 kilos entré a hacer el servicio militar, vine con 48, 50 kilos, o sea que... y los que fumaban, por ejemplo, en el Canberra, cuando terminaban de comer, le daban un cigarrillo, se lo prendían y lo podían fumar afuera. Nunca, lo que yo vi, no nos trataron mal nunca, nos trataron muy bien. He visto suboficiales sacarse la tira y esconderla por miedo. Como lo digo yo, hay muchos que lo pueden decir por miedo. No quería mostrar que eran, no sé, que eran cagones, digo yo, porque yo puedo decirlo, yo tenía miedo, ¿cierto? No era una persona preparada ni nada, y bueno, sí, tuve miedo, pero ellos no en ningún momento quisieron demostrar que ellos estaban más cagados que nosotros.
y lo demostraron. No todos, no todos. Hay de las dos clases. Hay gente buena y hay gente mala, como en todos lados. Y bueno, hasta que bajamos en Puerto Madryn, bajamos en el muelle de Alvar. Ahí nos tuvieron un par de horas, nos cargaron en camiones, camiones nos llevaron a Trelew, de Trelew nos cargaron nos pasaron, fuimos al aeropuerto, en un Boeing 700 de esos 707, digo yo, no sé, es un Boeing de eso, sin asientos nos llevaron a Palomar. O sea, si el Boeing tiene una capacidad de 100 personas, veníamos 250 sentados en el piso. De ahí de Palomar nos llevaron a Campo de Mayo y nos tuvieron de 2 a 3 días. De 2 a 3 días nos dieron en Campo de Mayo, nos dieron ropa limpia, nos dieron de comer, nos bañamos de nuevo. Y ahí hubo como un poco de... A muchos nos quisieron hacer filmar el silencio, ¿no es cierto? Porque para ellos era muy importante el silencio nuestro por lo que habíamos vivido. No se filmó nada, pero nos tuvieron en silencio muchos años. Muchos años. Es como que nos echaron la culpa a los soldados de lo que había pasado en Malvinas. Yo no me siento culpable de eso. Yo no tengo nada que ver con eso. Hasta que un día estábamos en Campo Mayo y vemos entrar los micros de las líneas de La Plata. Dijimos, bueno, acá zafamos, nos llevan, nos vamos al regimiento. Y bueno, fue así. Pero que el tema era que todos los movimientos que hacía el ejército con los soldados, lo que yo viví, eran todos de noche. Todo de noche. Nos llevaron al regimiento 7 de noche y cuando llegamos al regimiento 7, abre la puerta que está en 19 y 51, que era la entrada de los camiones, que es la que viene del costado de la catedral, que esa es 51. Ya gente había, que era impresionante, los familiares que había. Y nos entran, cada uno su compañía, vienen los jefes de compañía y bueno, que iban a decirle a los familiares que por una semana no íbamos a salir, que íbamos a tener que quedarnos ahí. Pero bueno, como fue tanto el lío, lo que golpearon los portones, los familiares, que no le quedó otra que dejarnos salir. O sea, darnos franco por lo menos lo que no querían tener adentro, darnos franco por lo menos un par de días, ¿viste? Para salir, porque había familiares que no tenían noticias y si su hijo, su hermano, muchas mujeres que tenían, en la época yo tuve compañeros que estaban casados y ya tenían hijos, porque habían pedido ponerle un año de prórroga, entonces no tenían 19, tenían 20, 21 y tenían familia, y entonces sus familiares no sabían nada. Entonces nos largaron, lo único que nos pidieron fue cuando abrían la puerta, el portón, que salgamos y no paremos, que nos llevemos la gente, que saquemos la gente del portón del Regimiento 7. Y bueno, así fue que fueron saliendo por compañía, nos tocó salir a nosotros, la compañía B. Salimos y ¿no es cierto? O sea, lo que en ese momento puedo hacer memoria es salgo, camino hasta 7:51, me tomo el 273, o sea, que me lleve, porque tampoco teníamos plata.
Y cuando salimos, me agarraron de la espalda. Había hecho, qué sé yo, de la salida del regimiento unos 50 metros, me agarraron de la espalda. Y era el hermano de mi viejo. Mi tío. Y bueno, ahí me encontré con todos. Mis hermanos, mis viejos, todos mis tíos, y estaba ella. Ahora, entonces me llevan, vamos a la casa de mi tío, y es como que todos estaban festejando, todos estaban alegres. Que yo estaba ahí. Pero no sé, es como que no entendieron. Y no sé, no sé si alguna vez lo han entendido o se han preocupado. No creo que lo hayan entendido. ¿De dónde yo venía? No sé lo que en su momento, bueno, ellos me vieron que estaba bien. Se ve que físicamente me vieron bien y bueno, se pensaron, qué sé yo, que era para hacer una fiesta. Pero bueno, mi cabeza pasaban otras cosas. Y bueno, así volví a mi casa. Después de Malvinas vino la lucha para uno insertarse en la sociedad, que esa fue tan cruel como Malvinas. Fueron muchos años y siguen siendo todavía. Se hace difícil y hay gente que por ahí, como no los tocó de cerca, o no sé, yo tampoco me pongo a juzgar a la gente. No lo entendió o el motivo que uno le quiera poner. Hay cosas que todavía no las entienden y bueno, pero uno tiene que estar día a día luchando para seguir insertado en la sociedad, que soy un ser humano como cualquier otro. No soy distinto por más que haya estado en una guerra. Me tocó y, y me tocó y no me dieron a elegir y bueno,
pero hoy estoy acá, tengo una familia y trato que siempre, no cuando llegue esta fecha, siempre tratamos con mi familia que la gente no se olvide de Malvinas. Yo, acá en nuestra casa, Malvinas se lleva los 365 días del año, es una mochila que llevamos. Y yo la llevo y ellos me acompañan. Y estamos siempre haciendo y trabajando, y que se mantenga viva el tema Malvinas, porque los argentinos somos muy frágiles de memoria y por ahí nos acordamos más de un partido de fútbol, de un mundial que Argentina tuvo una guerra. Si bien no fue en el continente, pero es parte de nuestro continente, es el continente igual, que tuvo una guerra. Y hay mucha gente que por ahí no quiere pensar, no se quiere dar cuenta, y bueno, yo no. ¿No es cierto? Y bueno, acá no estamos con mi familia. En el día lunes hicimos, te voy a cambiar un poquito el tema. El día lunes hicimos un taller de benzita para recubrir el mástil y la cápsula del tiempo, donde está el monumento acá en Lago Pueblo. Ayer estuvimos trabajando con el tema del concurso de Arte de Malvinas con los chicos de las escuelas. Y siempre seguimos haciendo algo para que Malvinas esté presente, ¿no es cierto? Porque no nos tenemos que olvidar de los chicos que quedaron en Malvinas, que no tuvieron una oportunidad de tener una familia, de casarse, tener un hijo, y están allá. Entonces, por ellos.